estás? Soy Carlos Correa y estoy nuevamente contigo introduciéndome en el tema de mindfulness o atención plena. Para eso hoy elegí hablarte de una de las prácticas tal vez más exitosas y más efectivas que encontramos para poder superar algunas situaciones que puedas hoy estar enfrentando, alguna adversidad o algo que te tiene tal vez agobiado o que estás con tribulaciones, sobre todo para este tiempo. Hablábamos sobre el poder de mindfulness en el video anterior y en otros videos, y hoy toca compartir contigo una manera más tal vez exquisita, diría yo, de poder enfrentar un estado de mayor tranquilidad y de menos estrés, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo. Y se trata precisamente de la autocompasión. Por ejemplo, me gustaría preguntarte si piensas cuando estás pasando por algo o cometes un error, te estás tratando a ti mismo con autocompasión, o cuando no logras alcanzar una meta o te encuentras cayendo en un patrón general de inadicción o falta de dirección, te culpas a ti mismo o te sientes inútil. ¿Qué es lo que más o menos es tu reacción? ¿O te consuelas a ti mismo? Yo te pregunto, ¿te perdonas? Por cualquier error que hayas cometido, ¿consideras que lo podrías hacer diferente la próxima vez? Y logras construir gradualmente una motivación para volver a intentarlo. Si tiendes a castigarte cuando las cosas van mal, tú, como la mayoría de las personas, pueden usar un poco más de autocompasión a través de su caminar por la vida. No puedes ser tan rígido, tan estricto contigo mismo a la hora de cometer errores o a la hora de equivocarte. La definición de autocompasión, yo te diría que es algo como que nos interesa a los psicólogos, porque son temas que están relacionados sobre todo con la psicología positiva, que es una de las áreas que yo desarrollo y que más me gusta y con la que más trabajo actualmente. También la atención plena y la ciencia de la felicidad y la satisfacción. Sin embargo, de estas maneras que estamos aplicando a la psicología positiva, apenas comenzamos a estudiar la autocompasión. No creas que tiene mucho tiempo, no tiene tanto camino de cómo podemos nosotros aplicar la autocompasión. Sin embargo, sabemos y hemos descubierto que la autocompasión significa ser cálidos, significa ser comprensivos con nosotros mismos cuando sufrimos, o cuando fallamos, o nos sentimos inadecuados, en lugar de envejecernos eternamente con la autocrítica. Eso es la autocompasión, como una definición simple, sencilla, que es de aplicación más fácil. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona la autocompasión? Así como ver el sufrimiento de otra persona puede ser profundamente conmovedor y a veces hace eso que quieras ayudar, la compasión hacia uno mismo también trae muchos beneficios para la salud física y mental. Aquí te describo y quiero describirte a continuación algunos componentes de la autocompasión para que puedas tú administrarla en caso de que estés un poco aturdido con esta situación que puedas estar viviendo, sobre todo hoy en estos tiempos que estamos experimentando la sociedad moderna, con guerras en Ucrania, con crisis de pandemias, con falta de trabajo, con aumento de la inflación, con la carestía de las canastas básicas, con las noticias que se ven a diario en la televisión, en los noticieros. Hay que aplicar un poco más esta autocompasión de la que te estoy hablando, porque te ayuda a tener un mejor estado de recursos y tener un estado de más ficha, un estado de más satisfacción. Entonces, por eso quise aquí en este video enseñarte algunas de las
de los componentes que te decía recién de la autocompasión, como por ejemplo tener bondad hacia ti mismo. Esta es la capacidad de ser cálido y comprensivo contigo mismo. Cuando no alcanzas tus metas, tener una visión más tranquila, de calmarte, de nutrirte, cuando enfrentas el dolor, en lugar de enojarte, en lugar de frustrarte. Sin duda que es la capacidad que todos tenemos de responderte a ti mismo, tal como le responderías a un amigo en una circunstancia similar. ¿Qué haces si ves a un amigo o a un familiar que está pasando por tribulaciones o por un dolor emocional? Tú automáticamente buscas darle apoyo, buscas animarlo. ¿Sí? Lo otro importante como componente de la autocompasión es entender que tu humanidad es común. Es decir, tienes que tomar conciencia de que no estás solo en tu imperfección. Y debido a que todos los demás también cometemos errores. Por eso mismo es más fácil perdonarse a sí mismo estas transgresiones. Y por ejemplo, mindfulness o atención plena, que es el video que anteriormente te entregué, ayuda a tener esta manera de poder sentir la humanidad, que es común a todos. Y esto significa la observación sin prejuicio de tus propios pensamientos, sin prejuicio de tus propios sentimientos y acciones. Tampoco se trata de suprimirlos o de negarlos. Cuando mires al espejo y no te guste lo que ves, acepta lo malo como lo bueno. ¿De qué manera? Con una actitud compasiva. Muchas personas tienen problemas por el concepto de autocompasión. Temen que pueda conducir a la autoindulgencia. Les preocupa que si son demasiado indulgentes consigo mismos, no estarán motivados o se volverán perezosos y menos interesados en lograr sus objetivos. Piensa en ello como dejarse llevar por el anzuelo o revolcarse en la autocompasión. Pero se ha demostrado que esta línea de pensamiento es incorrecta. No debes seguir quedándote en ese pensamiento que, si bien es subjetivo, puede dañarte emocionalmente y también tu conducta, tu comportamiento. En cambio, las personas que son compasivas consigo mismos o consigo mismos están motivadas para asumir nuevos desafíos y para aprender nuevas habilidades. ¿Por qué? Porque estas actividades los hacen felices y porque no tienen miedo al fracaso. Por ejemplo, en mi experiencia en ayudar a personas que han tenido desafíos de sobrepeso, por ejemplo, hacer dieta es un esfuerzo en el que las personas fallan reiterada y repetidamente y deben volver a motivarse para volver a intentarlo. Pero te digo, en mis actualizaciones académicas de ciencias, me han indicado que cómo la autocompasión puede ayudar a las personas a seguir sus dietas. Las personas que hacen dieta y rompen sus dietas, por ejemplo, comiendo demasiado a menudo, se culpan a sí mismas. Pueden encontrarse pensando o diciéndose, soy un cerdo, no puedo creer que comí eso, y luego come aún más comida, pensando que es demasiado tarde para seguir el plan. Pero las mujeres, en estas actualizaciones que recibo, han dicho que aprenden a sentir autocompasión y que son menos propensas a comer en exceso como reacción a haber abandonado sus dietas. Es decir, era más probable que se perdonaran, tal vez pensando en una oportunidad aún de cambio. Nadie es perfecto. Todo el mundo se da un capricho de vez en cuando. Y podrías perfectamente volver a la pista de nuevo. Ese es el pensamiento correcto. No te martirices ni hagas como hacen los japoneses, el harakiri, y te vuelvas en contra de ti mismo, siendo tu primer juez y condenador. De manera similar, la autocompasión puede ser útil para dejar de fumar también. Eso es importantísimo para algunas personas que están con algunos vicios y algunas adicciones. Siendo la comida y los desórdenes alimenticios por adicción una de las adicciones más difíciles de quitar, incluso más que la cocaína, la autocompasión te va a ayudar a salir de ese esquema de tira y afloja, de ese castigo que tú mismo te impones.
¿Y cómo defino la autocompasión? ¿Cómo pienso que puede ser la autocompasión? Y realmente no veo una diferencia entre la compasión hacia uno mismo con la compasión hacia los demás. Más bien la defino exactamente de la misma manera. Sostengo que la autocompasión tiene los componentes de un sentido de bondad, de atención, de comprensión por uno mismo frente al juicio y de un sentido de humanidad frente al sentimiento de aislamiento con respecto a otras personas. También se compone de un claro sentido de plena conciencia sobre el sufrimiento que está ocurriendo en ese momento frente a la sobreidentificación o magnificación, en otras palabras, es decir, eso es lo que es y lo acepto como es, tampoco lo magnifico ni me siento sobreidentificado con ese evento o con ese hecho. Y eso de la sobreidentificación tal vez es un término un poco claro para algunos, pero creo que lo voy a alcanzar a aclarar inmediatamente. Por ejemplo, voy a analizar cada uno de estos términos separadamente. Primero, la autobondad frente al autojuicio, de lo que te empecé a hablar. La bondad es más que corazones y flores. La bondad tiene un componente muy activo. Significa que cuando eres amable contigo mismo, sientes cuando sufres y quieres aliviar tu sufrimiento, deseas calmarte. Se trata de tener una actitud proactiva en la que quieres hacer lo que puedas para sentirte tan bien como sea posible en ese momento. El otro componente, que es la comunidad humana frente al aislamiento, se trata de encuadrar nuestra propia experiencia a la luz de la experiencia humana común. En mi seminario suelo decirles, sería gracioso si les preguntara, por ejemplo, a alguno de ustedes, ¿eres un ser humano? Diría, sí, claro, por supuesto. ¿Y los demás son seres humanos? Te lo pregunto a ti ahora frente a la cámara, esto lo hago en los seminarios. Y sí, por supuesto. Contestan. ¿Las otras personas sufren? Sí, contestan, también sufren. Lógicamente tú también contestarías eso. Pero en el momento en el que explotamos en el trabajo, cuando alguien nos rechazó o sucedió algo muy malo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, donde sea, nos volvemos irracionalmente egocéntricos. Lo primero que sentimos es, ¿por qué a mí? Esto me sucede solo a mí. Soy el único que se siente mal y soy el único que está pasando por este difícil momento. Como consecuencia, nos sentimos muy aislados de los demás. Es como decir cuando las cosas van mal, que no es normal. Esto no tiene que ser de esta manera. Es algo que ha salido mal. Pero eso no es lo que ha ocurrido. ¿Ha salido mal? ¿Hay algo raro? No, así es la vida. En la vida a veces nos va mal. Nadie firmó un contrato antes de que naciera en este mundo diciendo que seré perfecto mi vida. Toda mi vida será perfecta. Y aún así nos decimos, esta no es la vida para la que yo me inscribí. Y además estoy enojado por eso, ¿verdad? Reaccionamos de esta manera y el principal problema con todo, y aunque hay muchos casos relativos a esta actitud, es que nos sentimos aislados de los demás. Fisiológicamente, esto es muy aterrador. Si piensas evolutivamente, una de las peores cosas que nos puede pasar es estar aislado del grupo, porque entonces no nos sentiremos seguros. Este aspecto sobre el bienestar es interesante y no creo que se haya estudiado suficientemente. En este sentido, podemos sentirnos conectados a los demás en nuestro sufrimiento o nos sentimos aislados de los demás. En los talleres que imparto y que he impartido por años, sobre todo aquel de las 12 semanas, al final les pregunto a los participantes, ¿qué es lo más importante que hoy se llevan a sus casas? Y casi todas las personas contestan, humanidad común. Es decir, señalan, me doy cuenta de que no se trata solo de mí. No soy solo yo. No soy solo yo quien se juzga a sí mismo. No soy el único que sufre de esta manera. Es muy importante recordar que se trata de la experiencia humana. Así es como se supone que las cosas tienen que ser. Nada ha salido mal. Sí, realmente es doloroso, pero es normal, es natural. Es en este contexto donde toma importancia la plena conciencia o atención plena. Tienes que estar consciente de tu sufrimiento para poder ofrecerte compasión. La atención plena o mindfulness, como se le conoce habitualmente, no solo te permite que te des cuenta de tu sufrimiento, que por cierto es muy importante, y hablaremos más sobre esto más adelante, sino que además aceptes tu sufrimiento tal y como es. A nadie le gusta estar rodeado de sufrimiento. No nos gusta. Si pudiéramos deshacernos de él, lo haríamos.
Obvio que sí. Tenemos muchos mecanismos psicológicos para evitarlo. De ello también voy a decirte en un momento más adelante. Pero la autocompasión dice, wow, el dolor está apareciendo. ¿Puedo aceptarlo? ¿Puedo conciliarlo? Efectivamente tienes que hacer esto para ser capaz de ofrecerle el cuidado y el apoyo que necesitas. Ahora algunas personas dicen, de acuerdo, hay que darse cuenta del sufrimiento, pero ¿no es como absolutamente obvio que estoy sufriendo? A menudo realmente no lo es. Creo que el dolor causado por el autojuicio, de alguna manera, es uno de los peores dolores que podemos experimentar. El constante machaque. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente inteligente. No soy lo suficiente, etcétera, etcétera. Yo lo arruiné. Soy esto, soy aquello. Y a menudo estamos tan perdidos en ese papel de la autocrítica que realmente no nos detenemos para darnos cuenta. Dios mío, esto realmente duele. Y de alguna manera nos sentimos más cómodos en la autocrítica. Porque al menos el autocrítico no es el que se equivoca en todo. El autocrítico sabe que fuiste tú quien lo hizo mal. Pero no le prestamos atención a la parte de nosotros que se siente realmente vulnerable e inseguro y que ha fracasado. Piénsalo. Piénsalo en un momento y toma conciencia de esto que te estoy diciendo. A menudo no le damos tanta atención a esa parte del proceso. Y otro aspecto muy importante es cuando las cosas van mal en nuestras vidas y adoptamos el modo resolutivo de problemas. Es como decirnos, hay un problema, hay que atacarlo, hay un problema, hay que atacarlo. No quiero que exista. Y necesito solucionarlo inmediatamente. ¿Qué sucede si aceptamos este modo resolutivo y no nos detenemos para apaciguar el sufrimiento? Y mejor decirnos, lo que ocurre es muy duro y difícil, necesito un poco de cuidado y compasión para conseguir salir de esto. Cuando adoptamos este modo, tampoco estamos haciéndolo correctamente, porque no estamos en nuestro mejor momento psicológico. ¿Por qué? Es algo que tienes que recordarte a ti mismo antes de ir directamente a solucionar los problemas. No puedes estar dándole solución a un problema en un estado de ira o de, no sé, de tal vez depresión, porque a lo mejor vas a conseguir empeorar las cosas, o más de lo mismo. Solo tienes que reconocer y aceptar la dificultad de la situación. Pero lo que sucede habitualmente es que pasamos directamente al modo de resolución de problemas y no nos detenemos para volvernos hacia el sufrimiento y decir, esto es realmente difícil. Esto es difícil y necesito un poco de cuidado y compasión para superar esto. Como recién te lo dije. Entonces realmente no estamos en nuestro mejor momento, en nuestro nivel más estable psicológicamente, cuando vamos a tratar de solucionar ese problema. Piénsalo. Medítalo. Así que, en realidad es algo que debes recordar y hacer antes de pasar directamente a solucionar el problema o los problemas. Simplemente reconoce y valida lo difícil que es la situación. Por otra parte, a veces las personas confunden la autoestima con la autocompasión y los dos son bastante diferentes. La autoestima requiere de alguna manera que te compares con los demás, que sientas que eres mejor que otras personas y es insostenible, porque tarde o temprano cambiamos nuestro grupo de referencia. No, ahora que tengo éxito digo, me comparo con otras personas más exitosas. O vemos que nuestra posición se desliza y nos vamos y nos hundimos. ¿Cuántos medallistas de oro olímpicos ganan las 4 u 8 medallas de oro de las Olimpiadas? Y años después, ¿qué pasa? Ahí están tratando de mantener la autoestima. Y eso, por lo tanto, es una lucha constante. Por el contrario, la autocompasión no requiere comparación con los demás. Y lo que es más importante aún, la autocompasión está disponible, ya sea que te sientas bien o mal, ya sea que estés ganando o perdiendo en este momento. De hecho, a menudo es más fuerte cuando las cosas no van como tú quieres. La autoestima, por otro lado, tiende a desplomarse cuando las cosas van mal. Y eso es lo que tú tienes que en este tiempo analizar, pensar, meditar
¿De qué tan duro estás siendo contigo mismo? ¿De cuánto juicio te estás levantando a ti mismo, acusando a ti mismo? Pensando todo el tiempo que las cosas solo te ocurren a ti. Que hay pobrecito de mí, que a mí siempre me pasa lo mismo. Piensa y medita sobre eso. No puedes enajenarte, no puedes pensar que eres tú solamente el que vive esta situación. Tienes que pensar, y no por conformismo ni por comparación, es que esa es la comunidad humana, como recién te expliqué y te dije. Ninguno de nosotros es perfecto. ¿Y por qué es importante desarrollar la autocompasión? Piénsalo, ¿por qué crees tú que es importante desarrollar una actitud autocompasiva frente a la vida? Perdonarte, cuidarte. Porque te ayuda a retomar el rumbo para alcanzar tus metas, y aún más que eso. También prepara el escenario para que tengas mejor salud, mejor relaciones, bienestar general. De hecho, se han observado niveles más bajos de ansiedad y depresión en personas con mayor nivel de autocompasión. Las personas autocompasivas reconocen cuando están sufriendo y son amables consigo mismas en esos momentos, lo que reduce sus propios niveles de ansiedad y de depresión, por supuesto, que se relacionan. Existen tablas hoy día elaboradas y creadas por expertos neurocientíficos y estudiosos de las ciencias de la felicidad y de la psicología positiva, con los cuales afortunadamente he tenido el privilegio de participar en sus clases y formarme junto con ellos, donde se compara la autoestima versus la autocompasión. Es fácil confundir los conceptos de autoestima y autocompasión. ¿Cómo te va a ti con esto? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo estás sintiendo, por ejemplo? Mientras la autoestima implica juzgarse y evaluarse a sí mismo en comparación con los demás, la autocompasión se refiere a ser cálido y comprensivo consigo mismo, incluso en momentos de fracaso. Debemos estar basados en la autoevaluación, en la aceptación de uno mismo, no en la comparación con otros. Basado en el cuidado de uno mismo, no en la comparación con los demás. Basado en sentirnos especiales, diferentes o por encima del promedio. Debemos estar basados en abrazar nuestra humanidad común, no en sentirnos superiores a los demás. Asociado con una falta egoísta, además de tolerancia, por puntos de vista diferentes a los nuestros o puntos de vista alternativos que no te quedan a ti, con los cuales tú no comulgas, como se dice. Por eso es importante enfatices la interconexión y la apertura en lugar de la actitud defensiva, que por cierto fluctúa dependiendo de si te sientes arriba o si te sientes abajo. Debe ser consistente, ya sea que te sientas arriba o abajo. Otro beneficio que otorga la autocompasión es una mayor sabiduría e inteligencia emocional, lo que sugiere que la autocompasión es una forma sabia de lidiar con el estrés y otras dificultades de la vida. Se ha documentado que varios aspectos del bienestar están asociados con la autocompasión, incluidos los sentimientos de conexión social y satisfacción con la vida. Algunas investigaciones sugieren que las personas compasivas consigo mismas experimentan más felicidad, optimismo, curiosidad y actitudes positivas en comparación con las personas menos compasivas consigo mismo. En cuanto a la motivación, se ha descubierto que las personas autocompasivas apuntan tan alto como los demás, pero con el reconocimiento claro de que es posible que no siempre alcancen sus metas. Y esa es una virtud, ese es un activo. Las personas compasivas hacia sí mismas exhiben menos conductas autodestructivas, como la procrastinación, que aquellas que carecen de autocompasión. Están mucho más motivadas para aprender y crecer, pero no están, digamos,
tan preocupadas por las metas de desempeño o el deseo de mejorar la autoestima. Nosotros, y me incluyo, las personas autocompasivas, estamos motivados por alcanzar logros, pero por razones intrínsecas, no porque queramos obtener la aprobación social. La aprobación social puede venir de todas maneras a tu vida, porque te reconocen otros. Por tu trabajo, por tus logros, por tu trayectoria, por tu congruencia, por tu ética, por muchas razones. Pero no porque tú los estés buscando. Y los comportamientos, por cierto, también que fomentan una mejor salud, pueden hoy día estar relacionados con la autocompasión, no te quepa duda. Incluida la motivación para controlar el peso o para dejar de fumar. Incluso las relaciones interpersonales pueden beneficiarse de la autocompasión. De hecho, hay muchos estudios que hoy día indican entre parejas o personas autocompasivas que las describen como más conectadas emocionalmente, aceptando y apoyando la autonomía del otro. También han sido descritos por estos mismos estudios como menos distantes, menos controladores, verbal o físicamente menos agresivos que aquellos que eran menos compasivos consigo mismos. Claro, sí que vino una sorpresa cuando los investigadores indagaron si las personas autocompasivas eran más compasivas con los demás. Resulta que no lo eran. De hecho, los estudios sugirieron que las personas que son autocríticas suelen ser más compasivas con los demás y que son capaces de aplazar sus propias necesidades a las necesidades de los demás o aceptar la demanda de los demás. En cambio, las personas autocompasivas tendemos a encontrar un compromiso con los demás, pero sin descuidar nuestras propias necesidades. Y es lo que tienes que meditar y aprender. Aprender a tener autocompasión. Mientras que algunas personas adquieren la autocompasión tal vez de una forma natural, otros necesariamente tienen que aprenderla. Y afortunadamente es una habilidad que se puede aprender. Se han propuesto varios métodos y se están incluso desarrollando actualmente varios programas de capacitación. Tú también puedes encontrar más información y una lista de charlas y talleres en mi sitio web, carloscorreacoach.com. En él ofrezco un proceso paso a paso de aprendizaje para acabar con los juicios severos sobre uno mismo y cultivar la autocompasión. Y aquí te quiero dar algunas sugerencias. Primero que todo, importantísimo, trata bien a tu cuerpo. Come saludable. Recuéstate y descansa. Masajea tu propio cuello, pies o manos. Da un paseo a cualquier hora del día. Haz cualquier cosa que puedas hacer para mejorar cómo te sientes físicamente. Eso te da una dosis de autocompasión, porque estás poniendo cuidado tanto física como mentalmente en ti. Y por qué no decir también espiritualmente. Escríbete una carta a ti mismo, por ejemplo. Piensa en una situación que te hizo sentir dolor, como por ejemplo una ruptura de amor, la pérdida de un trabajo o de un ser querido, o una presentación que no fue tan bien recibida y sientes que le hiciste mal. Escríbete una carta a ti mismo, describiendo la situación, sin culpar a nadie. Lo importante es que alimentes tus sentimientos, date ánimo. Piensa lo que le dirías a un buen amigo tuyo si le hubiera pasado lo mismo. Todos tenemos gente a la cual podemos animar, sobre todo en estos tiempos, ¿no lo crees? Y dirige estas cartas o estas respuestas compasivas hacia ti mismo, sobre todo cuando el dolor lo sientas más fuerte. Y por supuesto, practica la atención plena. Mindfulness, como te dije, la autocompasión agrega otra dimensión a la aceptación de nosotros mismos mientras sufrimos. Desarrolla un programa de 12 semanas de mindfulness y autocompasión en carloscorreacoach.com. Hay estudios y siguen los estudios y ensayos aleatorios que han comparado
que aquellos que participan de programas como estos que te he invitado y de los cuales yo ofrezco, que indican que aquellos que participan y terminan el programa desarrollan un mayor grado de compasión, tanto por ellos mismos como por los demás. Y también reportan menos depresión, menos estrés y ansiedad. Cuantas más personas practiquen la habilidad que aprendieron, mayores serán sus mejoras. Eso quiero que entiendas y que puedas tú meditar, pensar de cuán autocompasivo eres contigo mismo. Cómo la atención plena y el mindfulness que ya te enseñé en los otros videos te puede hacer sentir y vivir un mayor estado de plenitud, de salud y de bienestar. Comienza a practicar la autocompasión, como te dije, siendo bondadoso contigo mismo, aceptando que vivimos en una comunidad humana y que nadie es perfecto y que todos pasamos por esta vida teniendo situaciones y desafíos, grandes, chicos, medianos. Y estableciendo un programa de mindfulness o atención plena, como te digo, para que puedas, estas habilidades aprendidas sean tus mejores aliadas. Te invito a que sigas en la práctica y en la consecución de estos estados de felicidad. Esa es la invitación que te hago hoy y que te extiendo y que te he hablado para poder entregarte más herramientas, tener mejores mecanismos de autocontrol y de sanidad mental, emocional y física. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y espero que empieces a ser más autocompasivo contigo.